En esta clase vamos a ver el proceso de fotosíntesis que consta de dos etapas, la fase lumínica, que depende de la luz solar, y la fase de fijación del dióxido de carbono. La fotosíntesis se define como el proceso por el cual diferentes organismos, llamados organismos fotosintéticos, entre los cuales principalmente están las algas, las plantas y algunas bacterias fotosintéticas, utilizan la energía solar para sintetizar compuestos orgánicos. Este proceso es un proceso redox. Como en todo proceso redox hay un dador de electrones y un aceptor de electrones. En este caso, el dador electrónico sería el agua para los organismos que realizan fotosíntesis oxigénica y algunos organismos, principalmente bacterias, que no utilizan o no producen oxígeno, no utilizan agua como dador de electrónico, pueden utilizar otros compuestos como por ejemplo sulfuro de hidrógeno. El aceptor electrónico en este caso sería el dióxido de carbono, que lo toman estos organismos eh, del aire, y el resultado del proceso de fotosíntesis sería un carbohidrato generado por la reducción de la molécula de dióxido de carbono. En esta diapositiva podemos ver cómo es la reacción redox en el caso de fotosíntesis oxigénica, donde recordamos que el dador electrónico es el agua, y cómo es la ecuación de la fotosíntesis en el caso de fotosíntesis no oxigénica. Específicamente en este ejemplo se ve la reacción de la reducción fotosintética del azufre. En ambos casos, el resultado de la reacción redox sería un carbohidrato formado por la reducción más oxígeno o azufre, según qué tipo de fotosíntesis se haga, y una molécula de agua. La fotosíntesis es posiblemente uno de los procesos biológicos más estudiados. Se comenzó a estudiar alrededor del año 1600, cuando se demostró que el suelo contribuye poco al aumento de peso en las plantas. Entonces, de ahí concluyeron que había algún factor que no estaba en el suelo que permitía incrementar la biomasa de las plantas. Aproximadamente 200 años después se formuló la primera ecuación de la fotosíntesis, donde se combinaban agua con dióxido de carbono atmosférico para generar carbohidratos, oxígeno y agua. Posteriormente se descubrió el papel de la luz en la fotosíntesis. Luego, por el año 1842, se descubrió la ley de conservación de la energía, donde las plantas absorben energía lumínica y producen energía química. Y ya en el siglo XX se demostró que cloroplastos aislados, recuerden que los cloroplastos son las organelas que contienen los organismos fotosintéticos, donde están situados todos los componentes, los complejos multiproteicos que vamos a ver más adelante, son los responsables de la etapa lumínica de la fotosíntesis. Entonces se demostró que cloroplastos aislados tienen la capacidad de producir oxígeno. Otros dos hechos importantes en el estudio del proceso fotosintético se dieron a mediados del siglo XX, donde el grupo de David Arnold demostró que los cloroplastos aislados pueden convertir el dióxido de carbono atmosférico en azúcares en presencia de luz. Y posteriormente, un investigador, Melville Calvin, descubrió la vía metabólica, que es una serie de reacciones que reducen el dióxido de carbono a carbohidratos y que ocurren dentro de los cloroplastos. En la figura se puede ver un esquema de un cloroplasto
Está formado por una membrana externa, una membrana interna y un sistema interno de membranas llamado membranas tilacoides, donde se puede ver a la derecha que tienen una serie de puntos de colores. Esos puntos de colores representan los complejos multiproteicos que van a llevar a cabo el proceso de fotosíntesis luminosa. En la fotografía de abajo podemos ver una micrografía electrónica de un cloroplasto y a la derecha un zoom del sistema de sacos tilacoides o de membranas tilacoides que están comunicadas entre sí. La fotosíntesis consta de dos fases, una fase lumínica y una fase llamada de reacciones del carbono. En la fase lumínica se producen fundamentalmente tres productos: ATP, oxígeno y poder reductor en forma de NADPH, mientras que la fase de reacciones del carbono comprenden las reacciones de reducción del dióxido de carbono a carbohidratos y también se conoce con el nombre de ciclo de Calvin. En la diapositiva pueden ver un esquema del cloroplasto, donde a la izquierda pueden ver la generación de energía y poder reductor llevada a cabo por los complejos multiproteicos que se encuentran en las membranas tilacoides, y dentro de la matriz cloroplástica se puede ver que se lleva a cabo la segunda etapa de la fotosíntesis, las reacciones del carbono o ciclo de Calvin. La fase lumínica de la fotosíntesis ocurre principalmente en dos complejos multiproteicos llamados fotosistema 2 y fotosistema 1. A la izquierda de la diapositiva pueden ver cómo es la estructura del fotosistema 2. Se muestra un esquema de las proteínas que integran este complejo multiproteico. Puede verse que hay varias proteínas transmembrana y hay una proteína, la MSP, que es una proteína que mira hacia el lado del lumen de los tilacoides. Esta proteína tiene asociada una molécula de manganeso, en realidad cuatro moléculas de manganeso, y en esta proteína se produce la reacción de cesión de los electrones por el agua y la producción de oxígeno. Las proteínas integrales de membrana, como se ven en la figura, por ejemplo la proteína que se llama D1 y la proteína D2, tienen asociadas algunas moléculas que son captadoras de energía lumínica, que son las clorofilas. En el complejo de 2, o sea, perdón, el fotosistema 2, existe dos moléculas de clorofila que forman un centro llamado P680, que es el encargado de recibir la energía lumínica y a partir de que reciben fotones de luz, se excitan electrones de esas moléculas de clorofila y se ceden sucesivamente a otros aceptores, como una molécula de feofitina, una plastoquinona y finalmente un residuo de tirosina de la proteína D1. En la figura de la derecha pueden ver un esquema de la estructura del fotosistema 1. También es un complejo multiproteico con proteínas integrales de membrana y que tiene la capacidad de aceptar electrones a través de una molécula móvil que es una plastocianina que permite movilizarse en la cara interna del lumen de la membrana tilacoides, y esta proteína plastocianina cede electrones a un centro llamado P700 que también está formado
por dos moléculas de clorofila. Estas moléculas de clorofila, que también pueden recibir energía lumínica, excitan sus electrones y sucesivamente se van cediendo a otros aceptores electrónicos, como se ven en la figura. Moléculas de filoquinona, un centro hierro-azufre donde se reduce y luego se oxida el átomo de hierro, y finalmente una molécula de ferredoxina. En esta diapositiva vemos un esquema de cómo se organizan el fotosistema 1 y el fotosistema 2 en las membranas tilacoides. Recordamos que tanto el fotosistema 1 como el fotosistema 2 son dos complejos multiproteicos que tienen asociadas moléculas de clorofila, que son los aceptores de la energía solar, y además otros aceptores electrónicos. La energía solar excita los electrones del par P680 o P700, y luego esos electrones se van cediendo, bajando su nivel energético entre los distintos aceptores. Paralelamente al transporte de electrones, hay una acumulación de protones en el lumen de los sacos tilacoides. Estos protones generan, la acumulación de estos protones en el lumen de los sacos tilacoides, genera un gradiente electroquímico similar al gradiente electroquímico que vimos en fosforilación oxidativa, y estos protones van a proveer la energía necesaria para la síntesis de ATP por una ATP sintasa, como se ve en el esquema a la derecha de la figura. El mecanismo de síntesis de ATP por la ATPasa de membrana tilacoide es similar al que vimos con la ATPasa de mitocondrias en el proceso de fosforilación oxidativa. La ATPasa cloroplástica, al igual que la mitocondrial, está compuesta por dos subunidades, una subunidad F0 de membrana y una subunidad F1, que es la subunidad catalítica. Los protones acumulados en el lumen de los sacos tilacoides regresan a favor de su gradiente por la subunidad F0 de la ATP sintasa, y esto promueve la catálisis, el mecanismo de catálisis rotacional, que hace que a partir de una molécula de ADP y una molécula de fosfato se sintetice una molécula de ATP. Vamos a ver ahora la segunda fase de la fotosíntesis, que es la fase de la reducción del dióxido de carbono a carbohidratos, también llamado ciclo de Calvin o reacciones del carbono. En la fase de fijación del dióxido de carbono también podemos encontrar tres fases. La primera fase es la fase de fijación, que la lleva a cabo una enzima llamada rubisco, ribulosa bifosfato carboxilasa oxigenasa, que fija el dióxido de carbono atmosférico y produce dos moléculas de 3-fosfolicerato. Luego existe una segunda fase que se llama fase de reducción, donde a partir de esa molécula de 3-fosfolicerato se produce una molécula de gliceraldehído 3-fosfato utilizando el ATP y el NADPH producidos durante la fase luminosa. Finalmente, la tercera fase de la fijación del dióxido de carbono es la fase de la regeneración de la ribulosa 1,5-bifosfato. Esta fase de regeneración consta de numerosas reacciones enzimáticas de interconversión de triosa fosfato hasta la pentosa fosfato, y pasa por diferentes intermediarios que son azúcares de 4, 5, 6 y 7 carbonos. En esta fase de regeneración también se utiliza parte del ATP generado
en la fase luminosa de la fotosíntesis. En esta diapositiva podemos ver un esquema, un resumen de lo que vinimos hablando, la generación de ATP en ATPH, y recuerden que también se genera oxígeno en la fase lumínica, y luego en la fase de fijación del dióxido de carbono, los principales productos que se producen en los organismos fotosintéticos. Uno de los productos son intermediarios metabólicos como las pentosafosfato, que van a ser los precursores de macromoléculas como los ácidos nucleicos, proteínas y lípidos. También durante la fijación del dióxido de carbono se producen otros tres compuestos mayoritarios que tienen importancia en la fisiología de las plantas, de los organismos que lo producen, pero también tienen una importancia industrial, importancia económica. Los principales productos y productos mayoritarios son la sacarosa, que las plantas la utilizan como molécula de transporte de unidades de carbono, pero también tiene importancia económica como endulzante. El almidón, que es una molécula de almacenamiento de energía, pero tiene numerosos usos industriales. Y la celulosa, que es el principal componente de la pared celular, es un polisacárido que permite mantener la rigidez, por ejemplo, en el caso de las plantas, y también tiene una importancia industrial relevante. En esta diapositiva podemos ver una integración de todas las reacciones que ocurren dentro del cloroplasto y las que ocurren fuera del cloroplasto en el citosol de las células vegetales, que llevan a la producción de los principales compuestos de la fotosíntesis. Fíjense que a la izquierda que están dibujados los sacos tilacoides donde incide la luz y ahí se forma las moléculas reductoras y energéticas y se libera el oxígeno. Y, y luego dentro del cloroplasto ocurre toda las series de reacciones que componen el ciclo de Calvin. Dentro del ciclo de Calvin existen diferentes azúcares, entre ellos hexosafosfato, que van a dar lugar a la síntesis de almidón y su acumulación que ocurre dentro del estroma cloroplástico. Algunas de las triosafosfato, que son intermediarios del ciclo de Calvin, pueden ser transportadas por estos transportadores de membrana cloroplástica que en la figura figuran como TTP, son las siglas de transportador de triosafosfato. Fundamentalmente se transporta la dihidroxiacetona fosfato, 3-fosfolicerato y también gliceraldehído 3-fosfato entre el cloroplasto y el citosol, y estas triosafosfato dan lugar a una serie de reacciones pasando por hexosafosfato y también nucleótidos de azúcares que dan lugar a la síntesis de celulosa y a la síntesis de sacarosa. Vamos a repasar brevemente cómo entra el dióxido de carbono a la planta. Recuerden que las plantas toman el dióxido de carbono de la atmósfera y para ello tienen que incorporarlo adentro de las células. Para eso las plantas tienen en los tejidos fotosintéticos, en las hojas, unas estructuras que se llaman estomas, que son poros y que están formados por un par de células especializadas llamadas células de la guarda. A la derecha pueden ver un esquema del par de células de la guarda que forman un poro por el cual se permite el intercambio de dióxido de carbono, pero también la salida de oxígeno y eventualmente la pérdida de agua. Entonces, estas estructuras tienen que estar finamente reguladas para promover la incorporación de dióxido de carbono y la salida del oxígeno, evitando la pérdida mayoritaria de agua.
Bueno, ¿y cómo hacen las plantas para evitar la pérdida de agua? Fundamentalmente tienen dos estrategias. La primera es la ubicación de las selvas de la guarda, o sea, de los estomas, en el envés de las hojas. De esta forma quedan al abrigo del sol directo y esto permite una menor pérdida de agua. Y la otra estrategia es la posibilidad de regular la apertura de los estomas según las condiciones fisiológicas de la planta. No vamos a entrar en detalle porque esto escapa a lo que es el objetivo de este tema, de que comprendan el proceso fotosintético, pero quería mencionarles que en la apertura y cierre de estos estomas intervienen estímulos que pueden ser lumínicos y también intervienen estímulos hormonales de la planta. Vamos a ver un poco más en detalle la fase 1 de la fase de fijación del dióxido de carbono. Habíamos comentado que esta fase 1 está dada por la reacción de la rubisco, que es la enzima encargada de fijar el dióxido de carbono. Esta enzima rubisco es una enzima que generalmente tiene una baja velocidad, pero constituye más del 50% de la proteína presente en tejidos verdes. Por ende, termina siendo alta la velocidad de fijación de dióxido de carbono y la producción de dos moléculas de 3-fosfolisirato. Pueden ver que esta enzima rubisco tiene diferentes estructuras dependiendo de los organismos del cual provienen. Por ejemplo, en plantas superiores como la espinaca, esta enzima está compuesta por 16 subunidades, 8 subunidades grandes y 8 subunidades pequeñas. Mientras que en bacterias fotosintéticas, esta enzima es un tetrámero compuesto por 2 unidades grandes y 2 unidades pequeñas. Estas diferentes estructuras de rubisco tienen en común que catalizan la misma reacción, la fijación de una molécula de dióxido de carbono a una molécula de ribuloso 1,5 bifosfato para formar dos moléculas de 3-fosfolisirato. Habíamos comentado que esta enzima rubisco se llama ribulosa bifosfato carboxilasa oxigenasa y es porque es una enzima que tiene dos actividades, una actividad carboxilasa, que es la que mencionamos en la diapositiva anterior, donde el dióxido de carbono se fija a una molécula de ribuloso 1,5 bifosfato para dar dos moléculas de 3-fosfolisirato, pero también en presencia de oxígeno, la enzima rubisco puede tener una actividad oxigenasa y se genera una molécula de 3-fosfolisirato y una molécula de 2-fosfolicolato. Este proceso, donde la rubisco utiliza oxígeno, se conoce como fotorrespiración. La fotorrespiración es un proceso negativo de las plantas. ¿Por qué? Porque pierden la capacidad de producir más carbohidratos. Fíjense que se pierde una molécula de 3-fosfolisirato y se forma una de 2-fosfolicolato que es muy difícil regenerar a partir del 2-fosfolicolato 3-fosfolisirato. Entonces, este proceso de fotorrespiración utiliza oxígeno en lugar de dióxido de carbono, en lugar de producir energía la consume y también tiene la característica de que la fotorrespiración es un proceso que aumenta con la temperatura. Entonces, a mayor temperatura se puede detener el crecimiento de las plantas debido a que tiene menos capacidad para generar moléculas de 3-fosfolisirato que entren al ciclo de Calvin con el fin de generar azúcares. En esta diapositiva pueden ver más en detalle la actividad rubisco cuando tiene actividad carboxilasa, que produce carbohidratos,
y la actividad de Rubisco cuando utiliza oxígeno y produce fosfoglicolato. Fíjense que les comentaba en la diapositiva anterior que en este proceso de fotorrespiración no se produce energía, sino que se consume. ¿Y por qué se consume energía? Porque para regenerar una molécula de ribulosa de 3-fosfolicerato y finalmente una molécula de ribulosa 1,5-bifosfato, se consume tanto energía en forma de ATP como por reductor en forma de NADPH. La segunda fase de la fijación del dióxido de carbono es la fase de reducción. Se llama así porque se reducen moléculas de 3-fosfolicerato a moléculas de gliceraldehído 3-fosfato utilizando energía, o sea, ATP, formado en la fase luminosa de la fotosíntesis, y poder reductor en forma de NADPH, también formado en la fase luminosa de la fotosíntesis. Estas moléculas de gliceraldehído 3-fosfato se interconvierten en otras triosas como la dihidroxietona fosfato y son capaces de traslocarse al citosol para producir dos de los principales productos de la fijación del dióxido de carbono, como son la sacarosa y la celulosa. Finalmente, la última fase de la fijación del dióxido de carbono es la fase 3, llamada fase de regeneración de la ribulosa 1,5-bifosfato, donde a partir de las moléculas de gliceraldehído 3-fosfato formadas en la fase de reducción, existe una interconversión por diferentes reacciones enzimáticas de azúcares de 4, 5, 6 y 7 carbonos. Es todo lo que se ve en la diapositiva con el fondo naranja. Y esto lleva a la regeneración de una molécula de ribulosa 1,5-bifosfato, que es nuevamente el sustrato de la rubisco. De esta forma se cierra el ciclo de las reacciones de fijación del dióxido de carbono. Habíamos hablado en alguna diapositiva anterior que la rubisco tiene actividad carboxilasa y actividad oxigenasa. La actividad oxigenasa lleva un proceso llamado fotorrespiración, que es un proceso negativo para las plantas, y que este proceso aumenta con la temperatura. Entonces, las plantas que crecen en climas cálidos tuvieron que desarrollar algunas estrategias para disminuir esta fotorrespiración y también para disminuir la pérdida de agua y, por otra parte, aumentar la eficiencia fotosintética. De esta forma, podemos definir o dividir a los organismos fotosintéticos en organismos llamados C3, C4 y CAM. Los organismos C3 son los organismos que realizan un tipo de fotosíntesis C3, como la que estuvimos explicando hasta el momento, donde se produce una molécula de 3 carbonos como producto primario de la fijación, que sería el 3-fosfolicerato. Otro tipo de plantas se llaman C4 porque el producto primario de la fijación es una molécula de 4 carbonos. Y finalmente están las plantas CAM, que son las siglas de metabolismo ácido de las crasuláceas, que son plantas que crecen en climas cálidos extremos. Las plantas que realizan fotosíntesis de tipo C4 tienen una característica morfológica importante que contienen, a diferencia de las plantas C3, dos tipos celulares. Un tipo de células llamadas células del mesófilo y otro tipo de células llamadas células de la vaina vascular, que son células que rodean a los vasos vasculares, como se puede ver en este esquema. Esta diapositiva muestra un esquema de las reacciones metabólicas que llevan a la fijación del dióxido de carbono en las plantas C4. Fíjense que primero existe una primera carboxilación donde se produce
un ácido orgánico de 4 carbonos que es el oxalacetato y luego el ácido málico o malato. Este malato, esto se produce en las células del mesófilo, la entrada de dióxido de carbono y la producción de este ácido orgánico de 4 carbonos. Luego de producido el malato, se transporta hacia el segundo tipo celular, que son las células de la vaina vascular, donde se decarboxila el malato formando piruvato y dióxido de carbono, y ese dióxido de carbono es el que entra en el ciclo de Calvin que se da en estas células de la vaina vascular de forma similar a lo que vimos en las plantas C3. En esta diapositiva podemos ver una comparación entre las ventajas de la fotosíntesis C4 y las limitaciones que tiene la fotosíntesis C3. Habíamos dicho que las plantas C4 son plantas que crecen en climas cálidos o a temperaturas más elevadas. Entre ellas podemos encontrar el maíz, la caña de azúcar, el mijo, eh, el sorgo. Mientras que las plantas C3 podemos encontrar plantas que crecen en climas más fríos o por lo menos en una etapa de su crecimiento necesitan una temperatura más baja. Dentro de las plantas C3 podemos encontrar maíz, cebada, soja, papa. Las diferencias de la fijación del dióxido de carbono entre las plantas C4 y C3 es que las C4 habíamos comentado que utilizan el malato para decarboxilarlo y formar el dióxido de carbono que entra al ciclo de Calvin en las células de la vaina vascular, mientras que las plantas C3 generan el 3-fosfoliserato en las células del mesófilo, captando directamente dióxido de carbono a través de los estomas. La ventaja que tienen las plantas C4 que permiten un cerramiento de los estomas reduciendo la pérdida de agua, pero sin afectar la fotosíntesis. La fotosíntesis se puede seguir dando, la fijación de dióxido de carbono se puede seguir dando a concentraciones menores aún de 2 partes por millón de dióxido de carbono, mientras que la fijación del dióxido de carbono se frena a concentraciones menores de 50 partes por millón de dióxido de carbono. La desventaja en las plantas C3 es que el cerramiento de los estomas frena el ciclo de Calvin y la apertura excesiva de los estomas puede incrementar la, la concentración de oxígeno y esto aumenta la reacción del arrubisco de oxigenasa, o sea, aumenta la fotorrespiración. Habíamos mostrado en una diapositiva anterior que en la fotosíntesis C4 se produce un ácido orgánico de 4 carbonos y esta reacción está catalizada por la enzima fosfonolpiruvato carboxilasa o PEP carboxilasa. Esta enzima utiliza el dióxido de carbono hidratado, bicarbonato, para producir oxalacetato y fosfato. Este oxalacetato luego es convertido a malato. Esta enzima es el punto de control en las plantas de la fotosíntesis que hacen fotosíntesis C4 y está finamente regulada por un mecanismo de fosforilación. Existe una PEP carboxilasa desfosforilada que es inactiva, es una forma de la enzima que predomina durante el día, mientras que durante la noche la enzima se fosforila, es activa y otra característica que tiene es que esta forma fosforilada es insensible a la regulación por malato, mientras que la forma desfosforilada se inhibe por malato. Hay un sistema de una quinasa que a expensas de ATP fosforila la PEP carboxilasa y una fosfatasa que la desfosforila. O sea que esta enzima PEP carboxilasa tiene una doble regulación por fosforilación
y una regulación alostérica por malato. Esto es el punto de control, como dijimos, de la fotosíntesis C4. Acá en esta diapositiva podemos ver un esquema, un resumen de los tipos de fotosíntesis C3, C4 y CAM. Habíamos comentado previamente que uno de los principales productos mayoritarios de la fijación del dióxido de carbono es la molécula de almidón. La molécula de almidón tiene una función fisiológica importante en las plantas, que es la fuente de carbono y energía durante periodos de oscuridad, pero también durante la germinación. Los niveles de este polisacárido dependen del ciclo luz-oscuridad en los tejidos fotosintéticos. O sea, en hojas, el almidón se produce durante el día y se usa como reserva energética y de carbono durante la noche, donde se degrada para producir, entre otros compuestos, sacarosa y transportarse a los tejidos no fotosintéticos. En los tejidos de reserva, como por ejemplo semillas o tejidos no fotosintéticos, el almidón se acumula durante el desarrollo. No varían los niveles dependiendo del ciclo luz-oscuridad. Por otra parte, el almidón, además de tener una función importante en la fisiología de los organismos fotosintéticos, tiene una importancia económica grande, ya que posee numerosos usos industriales que van desde la industria de la alimentación a la industria textil, industria farmacéutica. Básicamente la estructura del almidón está compuesta por dos fracciones, dos polisacáridos. Una fracción amilosa, que sería un polisacárido lineal formado por unidades de glucosa unidas en unión alfa 1,4, y la otra fracción es otro polisacárido llamado amilopectina, que es ramificado. Es una cadena de glucosa unida alfa 1,4 con ramificaciones en posición alfa 1,6. La estructura final del almidón se da por la combinación de estas dos fracciones, amilosa lineal y amilopectina ramificada. Les muestro nuevamente esta diapositiva que ya habíamos visto para que vean entonces dónde se acumula el almidón. El almidón se acumula dentro de los cloroplastos, sirve como fuente de carbono y energía en determinadas condiciones fisiológicas de la planta y proviene fundamentalmente todo el carbono, todas las glucosas que forman parte del almidón, de la fijación del dióxido de carbono. En esta diapositiva les muestro cómo es la formación de almidón en tejidos de reserva, por ejemplo una semilla. Estos tejidos son no fotosintéticos, por ende no pueden fijar dióxido de carbono, pero ¿de dónde obtienen el carbono? Lo obtienen de la sacarosa que se forma por la degradación durante la noche del almidón acumulado en hojas. O sea, el almidón se acumula durante el día en hojas, se degrada durante la noche formando sacarosa y esta sacarosa se transporta por los vasos de la planta hasta los tejidos de reserva. En los tejidos de reserva, la sacarosa se hidroliza a diferentes hexosas. Estas hexosas pueden a su vez generar triosafosfato y los tejidos de reserva, en lugar de tener organelas como los cloroplastos, tienen eh, otras organelas que se llaman amiloplastos, que no hacen fotosíntesis, pero sí tienen una función especializada de acumular almidón independientemente del ciclo luz-oscuridad. Entonces, estas triosafosfato o las isosafosfato que se forman a partir de la degradación de la sacarosa entran al amiloplasto por transportadores específicos de triosafosfato o de exosafosfato, transportando estos azúcares hacia el interior del amiloplasto y
finalmente por una serie de reacciones específicas donde están involucradas diferentes enzimas, como por ejemplo una ADP-glucosa pirofosforilasa y almidón sintasa y enzimas ramificantes, se forma el almidón y se acumula también dentro de los amiloplastos. Aquí les quería mostrar la diferencia de las vías metabólicas de síntesis y la regulación de la síntesis de almidón en plantas y de glucógeno en, por ejemplo, levaduras y mamíferos. Ambas moléculas son moléculas que son similares a nivel químico porque son unidades de glucosa unidas en alfa 1,4 con ramificaciones en alfa 1,6. La diferencia macroscópica entre el almidón y el glucógeno es que el glucógeno tiene, pueden ver un esquema de una molécula de glucógeno en la parte inferior de la diapositiva, está de alguna forma desordenada, tiene una característica amorfa, mientras que el almidón tiene una estructura cristalina, está perfectamente organizada. Fíjense que la síntesis ocurre básicamente por tres reacciones similares, mientras que en plantas se utiliza ATP y glucosa 1-fosfato para generar ADP-glucosa, que es un nucleótido de azúcar, y pirofosfato, y esta ADP-glucosa, por medio de una almidón sintasa, se incorpora en una molécula de alfa 1,4-glucano en crecimiento, se incorpora el residuo de azúcar y se libera ADP, y finalmente una enzima ramificante, que ahí se menciona como BE por la sigla en inglés, Branching Enzyme, genera las ramificaciones en posición alfa 1,6. La diferencia que tiene la síntesis de glucógeno es que en lugar de utilizar ATP, utiliza UTP, pero básicamente las enzimas son las mismas. Una UDP pirofosforilasa, una glucógeno sintasa que utiliza UDP glucosa y una enzima ramificante. Sin embargo, habíamos hablado de que las estructuras macroscópicas del almidón y el glucógeno son diferentes. El glucógeno es amorfo y el almidón es cristalino. Por ende, recientemente, en los últimos años, se descubrieron otras enzimas adicionales que se requieren para sintetizar almidón en plantas y otorgarle esa estructura cristalina. Algunas de estas enzimas son enzimas como ISA1, que es una isoamilasa, SEX4, que es una enzima cuya deficiencia causa un exceso de acumulación en la acumulación de almidón en plantas, y algunas enzimas fosforilasas. No vamos a entrar en detalle de la función y el mecanismo de cada una de estas enzimas, la síntesis de almidón, pero solamente se las quería mencionar para que vean las diferencias entre la síntesis de dos polisacáridos, almidón y glucógenos, que molecularmente son similares. Y habíamos hablado que otra de las diferencias en la síntesis de almidón en plantas y glucógeno en bacterias está a nivel de la regulación, mientras que la síntesis de almidón en plantas y en algas, obviamente, el punto de control se da a nivel de la regulación alostérica del ADP-glucosa pirofosforilasa. En levaduras y en mamíferos, el punto de control de la síntesis de glucógeno se da por la regulación de la glucógeno sintasa, que se regula por fosforilación y desfosforilación, y esto a su vez es regulado hormonalmente por los niveles de glucagón e insulina. Esto lo vieron cuando dieron la clase de glucógeno. Durante muchos años se han estudiado diferentes estrategias para incrementar la fijación del dióxido de carbono y de esta forma incrementar
algunos de los productos finales, como por ejemplo la sacarosa, almidón o celulosa, que ya habíamos comentado previamente, que tienen una gran importancia económica. Dentro de las estrategias que se han utilizado para incrementar las vías de fijación del dióxido de carbono, existen algunas que no han tenido mucho éxito, como por ejemplo hacer ingeniería metabólica de la enzima rubisco. Habíamos comentado previamente que la rubisco es una enzima que tiene una baja velocidad, pero es muy abundante. Alrededor del 50% de la proteína de tejidos fotosintéticos es rubisco, por lo tanto, se hace muy difícil mejorar la velocidad de producción de trefosfolicerato, que recuerdo que es la primera molécula que se produce debido a la actividad carboxilasa de rubisco, y por ende se han pensado, diseñado algunas otras estrategias, como por ejemplo ingeniería metabólica de hacer bypass de la vía de fotorrespiración. Esto también es complicado porque la regeneración del trefosfolicerato, como se ve en el esquema de la derecha, implica el pasaje por dos organelas diferentes de la célula y además el uso de ATP y poder reductor. Un mecanismo o una estrategia para incrementar la fijación del dióxido de carbono que se ha explorado recientemente es introducir adentro de las células vegetales algunos sistemas de concentración de dióxido de carbono como son los carboxisomas. Estos carboxisomas son unas estructuras que están presentes en algunas bacterias que forman un compartimento virtual donde se pueden alojar algunas enzimas del ciclo de Calvin, como por ejemplo la rubisco. También en esta estrategia se ha expresado una anhidrasa carbónica dentro del carboxisoma, de tal forma de poder utilizar o liberar dióxido de carbono a partir de bicarbonato, y al estar protegida dentro de esta estructura, la rubisco está aislada de el oxígeno. Por lo tanto, esto es una estrategia eficiente para evitar la reacción de fotorrespiración, donde la rubisco utiliza el oxígeno, y de esta forma aumentar la eficiencia de producción de trefosfolicerato para entrar en la vía de reacciones del carbono o ciclo de Calvin. Dentro de las estrategias para incrementar la fijación de dióxido de carbono y de esta forma incrementar la productividad de los cultivos, hace aproximadamente 20-25 años se ideó un proyecto llamado Arroz C4, que consiste en convertir las plantas de arroz que hacen fotosíntesis C3 en plantas que hagan fotosíntesis C4. De esta forma se intentó incrementar la eficiencia fotosintética, y también habíamos hablado que en general las plantas C4, al incrementar la velocidad de fijación de dióxido de carbono, tienen una mayor biomasa, una mayor productividad, un mayor contenido de almidón, y paralelamente, por la anatomía específica que tienen, hay una menor pérdida de agua y nutrientes. Este proyecto consistió básicamente en 4 etapas. Actualmente todavía está en curso la última etapa. En la primera etapa, que habían planteado en los primeros 3 años, fue el descubrimiento y la identificación de genes y la caracterización de elementos de control.
de diferentes genes. Entre ellos están los genes que permiten transformar la anatomía de una planta C3 a una planta C4, y además genes específicos que participan en la fijación del dióxido de carbono, algunos de ellos pertenecientes al ciclo de Calvin. Una vez identificados y clonados y transformadas las primeras variedades de arroz, se, eh, se pensó que en una tercera etapa, habría que optimizar la función de todos estos genes en las diferentes líneas de arroz transgénico. Finalmente, en la última etapa, se seleccionarían variedades interesantes que se podrían cruzar con variedades locales. De esta forma, se espera o se esperaba tener una mejor productividad de las plantas de arroz. Los laboratorios que participaron en este consorcio del arroz C4 tuvieron algunos resultados interesantes, donde pudieron obtener algunas variedades que tenían una productividad incrementada. Para incrementar la productividad de estas líneas de arroz C4, no solamente tuvieron que expresar algunos genes que permitían obtener la anatomía de los dos tipos celulares característicos de las plantas C4, sino también que expresaron algunas enzimas que participan en las vías de fijación del dióxido de carbono en este tipo de plantas. Algunas de las enzimas que han sobreexpresado fueron la anidrasa carbónica, la PEP-carboxilasa, una malato de hidrogenasa, una piruvato pirofosfato diquinasa y una enzima málica. Finalmente quería comentarle algunos de los usos del almidón, uno de los productos principales de la fijación de dióxido de carbono. Pueden observar en la diapositiva que el almidón tiene múltiples usos biotecnológicos en diferentes industrias. Se utiliza como materia prima, fuente de carbono renovable, en la industria alimenticia, como aderezos y en harinas. También es un producto primario para síntesis orgánica. Se utiliza en la industria textil para producción de diferentes telas y films, como material de packaging y plásticos biodegradables. También se utiliza para formular algunos detergentes. Se utiliza en la industria farmacéutica y también últimamente, sobre todo, en la producción de energía como biocombustibles. Finalmente, los almidones obtenidos de los tejidos vegetales pueden a su vez sufrir algunas modificaciones in vitro para utilizarse en diferentes aplicaciones industriales. De esta forma, el almidón puede ser parcialmente degradado enzimáticamente o sufrir algunas reacciones físicas o químicas de forma tal de generar algunos almidones, por ejemplo, cargados positivamente, algunos cargados negativamente, productos de degradación como ciclodextrinas, etc.